Bien, amigos y amigas televidentes, seguimos aquí conversando con el licenciado José del Castillo Sabiñón, quien es el honorable senador de la provincia de Barahona, o electo por Barahona porque él es senador de la República. Le preguntaba, senador, si lo que dicen algunos economistas de que el gobierno está tomando préstamos para guardar es cierto. Bueno, como que no me luce cierto creíble. es, las reservas internacionales del Banco Central están a niveles récord. Creo que anda por los 14.000 millones de dólares en reserva. Es probable que parte de estos financiamientos que no se han ejecutado estén depositados en el Banco Central y formen parte de este monto, ¿no? Pero por otro lado también se está tomando préstamos para pagar deuda, que es otro elemento que no es sano, pero que te demuestra el problema de sostenibilidad que tiene la deuda dominicana y que evidentemente, como yo te decía, va a forzar al gobierno a eventualmente, y lo ha estado diciendo, por lo menos en los círculos de economistas y en los círculos especializados, de que real y efectivamente cualquier gestión que salga del proceso electoral venidero, pues tendrá la necesidad, estará obligado a revisar el esquema fiscal dominicano y a incrementar la presión tributaria para poder pagar la deuda que se ha venido acumulando en los últimos tiempos, sobre todo evidentemente por el alto crecimiento que ha tenido en los últimos 3 años y medio. Y es malo que un gobierno tenga un tope tan alto, histórico, como reserva. No, al contrario, es positivo que haya mucho dinero de reserva en el Banco Central, claro que sí, eso te permite estabilizar la tasa de cambio y eventualmente incluso intervenir en el mercado cambiario. Lo que es malo es coger préstamos para guardar, como decía Abigail, eso es economía básica de colmado, porque uno paga una tasa de interés y tiene el dinero ahí congelado y no lo está utilizando para generar crecimiento económico, para generar desarrollo, para construir obras, desarrollar proyectos, que es para lo que debería tomarse el dinero prestado a los fines de generar el rendimiento adecuado que permita el repago de estos préstamos y el crecimiento económico que permita precisamente que el gobierno recaude más dinero por un incremento del PIB, del Producto Interno Bruto, y pueda entonces enfrentar su deuda, no para guardarlo en el Banco Central. Yo pienso que quizás hasta resulte excesivo una cantidad para un país pequeño, una cantidad tan grande. Ojalá tengamos todos los miles de millones de dólares del mundo en reserva, pero porque la hayamos generado nosotros. Ajá. Por eso que de esa cantidad se puede invertir para poder producir justamente el pago de los intereses de esa deuda, y después del pago de los intereses, bueno, pues lo que nos vaya quedando lo podemos ir guardando. Pero en esas condiciones tenemos un dinero paralizado cuando el país necesita inversión. Sí, claro, esas reservas son importantes, porque esas reservas son las que de alguna manera le dan fortaleza. Estabilizan la tasa de cambio. Estabilizan la tasa de cambio, permite que el Banco Central intervenga en su ejercicio de política monetaria para, en caso de que haya una devaluación más allá de los criterios macroeconómicos, o sea, que sea desproporcionada, o en caso de que el banco tenga que intervenir liberando recursos para reactivar la economía, como ha hecho en los últimos tiempos, sobre todo a partir de la pandemia se introdujeron cerca de 200.000 millones de pesos en la economía dominicana, y recientemente el Banco Central inyectó cerca de 125.000 millones en préstamos, en líneas, para distintos segmentos de la economía a los fines de producir una reactivación económica. Porque eso fue semántico, se quedó en un solo núcleo de la economía, bueno, licenciado, usted lo sabe. Eso han dicho, pero es parte de su política monetaria. O sea, el banco ha incrementado las tasas de interés, la llevó de 3.5%, que estaban en diciembre del año 2022, hasta 8.5%, y a los fines de combatir la inflación, es decir, mientras menos dinero hay en la economía, menos posibilidades hay de incremento inflacionario y de devaluación de la tasa de cambio. Por eso incluso el peso dominicano se apreció, fruto de esta política que se llama política contracíclica,
a los fines de quitarle presión a la inflación. ¿Qué ocurrió? La economía dominicana se frenó. Se frenó a tal punto que el primer trimestre de este año la economía dominicana no creció. Y se tiene previsto que con suerte crezcamos alrededor del 3% al cierre de este año, lo cual es bajo para la economía dominicana, que está acostumbrada a un crecimiento promedio de alrededor del 7%. Se está hablando que posiblemente lo que crezcamos sea 1.5. Se han dado muchos números, pero entre 2,5% y 3% es lo que el Banco Central estima. Ya veremos si realmente se logra una reactivación. De hecho, este mes las recaudaciones de impuestos fueron negativas. El gobierno gastó más de lo que recaudó, lo que te da un reflejo de cómo se está moviendo la economía. Si la economía estuviera creciendo, si tuviera una actividad económica intensa, pues evidentemente los impuestos se incrementan porque la gente paga más ITEV, y tiene más beneficios, y eso evidentemente se refleja en la finanza pública. Yo escucho al senador y escucho a Abigail Soto. A mí, pues yo lo que estoy haciendo Y preguntas. escucho a Abigail Soto. A mí yo lo que estoy haciendo preguntas. Y yo le pregunto al senador, ¿es solo la economía dominicana en la región la que tiene un decrecimiento? ¿Eso nos ayuda? No, no es la única, y de hecho yo te diría que hay que reconocer que la economía dominicana es una de las más resilientes de la región, es decir, de la que maneja mejor ha manejado mejor la crisis, porque hay una crisis por pandemia, hay una situación que se ha generado en el escenario internacional en Europa con la guerra entre Ucrania y Rusia, y todos los países están enfrentando oleadas inflacionarias, eso no hay dudas. Lo que ocurre es que ha habido, en mi opinión, un mal manejo del tema de la inflación en la República Dominicana, hasta tal punto que el gobierno ha anunciado 4 o 5 programas para aliviar un poco la situación de los consumidores, sobre todo de menores ingresos. Y ustedes que están en el mundo del detalle y que conocen ese sector saben que esos programas no han tenido éxito, tratando de eliminar la intermediación o de disminuir los costos de intermediación entre el productor y el consumidor. Entonces, no ha habido una respuesta efectiva al problema que todos los dominicanos señalan en los estudios de opinión, en las encuestas y en los sondeos, que es el que más le afecta, que es el alto costo de la vida. Realmente ha habido un incremento considerable, sobre todo de los artículos de primera necesidad, y hay que decir que los sectores más pobres gastan más dinero en alimentos, en transporte, que los sectores más ricos de la economía, que gastan en otras cosas. Entonces, y ha sido precisamente el sector que más nivel inflacionario ha registrado, más incremento de la inflación ha registrado, lo que quiere decir que quienes más se han afectado de esta situación son precisamente los dominicanos de menores ingresos. Y ese es el principal problema que tiene el presidente Abinader de cara a un proceso de reelección. Y de ahí se deriva también el otro inconveniente o el otro problema que la gente más señala que le está afectando, que es la inseguridad, porque el dominicano de bajo ingreso que ve su economía deprimirse, pues algunos optan por la vida criminal para tratar de lograr buscar el sustento. Entonces, esto es una situación muy delicada, grave, y que yo pienso que, vuelvo y te reitero, es el principal problema que está afectando a las posibilidades electorales del presidente Abinader. ¿Y qué plantea el PLD y Abel Martínez para revertir esa situación de baja en el crecimiento? Mira, si hay un gobierno que tiene una historia, es decir, que tiene una obra de gobierno de apoyo a los sectores productivos, de apoyo al campo, incluso con el programa de visitas sorpresas que iba encaminado, digamos, a los pequeños productores, a los productores de cooperativas, al campesino, no al gran productor, es precisamente el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, donde, sobre todo en la gestión del presidente Danilo Medina, fruto de estas políticas de inversión en el campo y de apoyo a la producción, se logró disminuir la pobreza, los niveles de inflación estaban estables, es decir, no se registraron niveles elevados de inflación, sino en el marco de una política de estabilidad macroeconómica, una inflación que rondaba
anualmente más o menos 4%, una devaluación de la tasa de cambio de más o menos 3% en promedio y un crecimiento económico en promedio de 7%. Es decir, si hay un elemento que distingue la gestión de los gobiernos del PLD es la gestión económica, precisamente. Todo lo contrario, los gobiernos del PRD, PRM, que en el caso del gobierno del año 2004, pues registró una de las crisis económicas más profundas que ha tenido la República Dominicana, con una devaluación de más de un 100%, una inflación de más de un 60% y la Pero quiebra todo de el los mundo tres sabe que la bancos más crisis importantes bancaria del país. le heredó el PRD en el 2000-2004, que se arrastraba, que no había supervisión del sistema como tal. Bueno, eso es una opinión. Yo creo que la crisis explotó por un mal manejo que se dio durante ese cuatrenio. Licenciado, justamente usted dejó, hablaba de las posibilidades negativas que pueda tener la reelección, y ese crecimiento o ese resultado de recaudación de este mes no podría ser un patrón de conducta al caerse los servicios. Por ejemplo, el sistema energético está en el suelo, el sistema de salud, la producción agropecuaria, que todos estos son factores que inciden para una recaudación positiva. Sí, el principal factor... Esto no influye en la negatividad de la recaudación. Mira, el principal problema es que la actividad económica está frenada. Está frenada porque el Banco Central está desarrollando una política antiinflacionaria. Pero, sin embargo, no lo ha logrado. No lo ha logrado, es decir. Entonces el dilema es hasta qué punto el banco en un año preelectoral podrá seguir aplicando una política restrictiva en términos monetarios a los fines de controlar la inflación, sacrificando el crecimiento económico, porque lo que va a decir la gente es lo que está diciendo ahora, que no hay dinero en la calle. Y entonces eso evidentemente impacta negativamente las posibilidades electorales del gobierno. Entonces ese es el gran reto. Yo siempre he destacado la responsabilidad del administrador del Banco Central y la buena administración que ha tenido. Por eso yo pienso que el gobernador ha sido el mismo en los gobiernos de Balaguer, del PLD, y ahora en el PRM sigue siendo Héctor Valdés. Es decir, ha demostrado capacidad y prudencia y todos aspiramos a que siga ejerciendo su política monetaria de la misma manera, porque al final de cuentas todos nos resentimos en una situación económica de crisis, ¿no? Y evidentemente ese es el gran dilema. ¿Cómo reactivar la economía sin inflación, sin promover la inflación? Porque la reactivación económica es inyectando recursos, incrementando la política, la masa monetaria, disminuyendo las tasas de interés, y eso evidentemente puede provocar devaluación e inflación. La tasa de crecimiento, pero no de la economía, de la candidatura del senador de Barahona, ¿cómo está? Muy buena, de hecho, por suerte, y bueno, yo pienso que es reconocimiento también de la labor que hacemos de parte de los municipios de la provincia de Barahona. Nosotros hemos mantenido siempre, desde que fuimos electos en el año 2020, una buena tasa de aprobación de la gestión senatorial. Hemos enfocado nuestro ejercicio como senador, sobre todo haciendo mucho énfasis en el tema de la representación. Tú sabes que los legisladores tenemos tres tareas: representar, legislar y fiscalizar. Nosotros, y quien ve las intervenciones que hemos hecho en el hemiciclo del Senado de la República, puede apreciar que más del 90% de las mismas están dirigidas a resaltar problemas o temas que afectan o impactan en la provincia de Barahona. Igual en el tema de nuestras iniciativas legislativas, la mayoría han sido en beneficio de la provincia de Barahona. Depositamos un proyecto de ley para la creación del acueducto, de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Barahona, con un criterio que tenemos de la desconcentración de la gestión del agua, sobre todo en una provincia donde el agua es escasa, y sobre todo ante el hecho de que se está construyendo una presa, la presa Monte Grande, que cuando entre en operación permitirá un mayor nivel de agua, cerca de 3 metros cúbicos adicionales, que va a manejar el acueducto Azuro, que es el acueducto de la región suroeste que le da agua a Barahona,
a Bauruco y a Independencia, y también esta presa debería en el futuro, porque lo cierto es que lo que se va a inaugurar en esta gestión es el embalse. Las otras obras que el gobierno ha decidido ejecutarla en fases, que es este que te digo de la línea de alimentación al acueducto sur, más los canales del margen izquierdo y derecho que permitiría regar las tierras, cerca de 300.000 tareas que se tienen previstas que entrarán en producción a partir de que se construyan estos dos canales. Eso el gobierno lo va a hacer más adelante, y la generación hidroeléctrica. Entonces sometimos este proyecto un poco con el timing de que se construya y entre en operación la presa de Monte Grande, a los fines de que la gestión del agua se realice en la propia región Jeriquillo. Igual tenemos un proyecto que modifica el Consejo de Desarrollo Ecoturístico de la provincia de Barahona. Se creó en el año 2001, ha estado trabajando en lo que es la promoción de Barahona como destino ecoturístico. Barahona tiene unas bellezas naturales extraordinarias, de hecho tiene elementos singulares, porque Barahona es la única provincia del país y del mundo, o el único lugar del mundo, donde se trae el larimar, por ejemplo. Entonces, en lo que tiene que ver con los temas mineros, ahora que menciono el larimar, pues estamos trabajando en un proyecto que vamos a someter ahora, que es el proyecto que fomenta la pequeña minería y la minería artesanal. Ahí, sobre todo para cubrir los temas del larimar y ámbar, y la minería de aluvión de oro que se hace en los ríos. Sobre todo eso se hace más en la parte este de la República Dominicana, pero es un proyecto de ley encaminado a apoyar a los pequeños mineros. Nosotros tenemos cerca de 500 familias que viven de la minería en la región de la costa de Bauruco. Igual, tú sabes que del larimar se hace artesanía y se hace joyería. Hemos depositado un proyecto de ley en el Congreso a los fines de establecer un nuevo marco jurídico para la artesanía en la República Dominicana, que está siendo conocido en el Senado de la República. O sea que nuestra labor ha ido alineada a los intereses de la provincia de Barahona. ¿Y qué dicen los numeritos? Por eso hoy en día nosotros lideramos todos los estudios de opinión que se hacen en la provincia de Barahona cuando se pregunta aprobación de la gestión senatorial y cuando se pregunta intención de voto. Nosotros estamos por encima, en el caso de la intención del voto, de los eventuales competidores que puedan presentarse en el torneo electoral del año próximo, porque todavía el PRM no ha decidido cuál sería el candidato que se presentaría ante la elección, y nosotros ya somos el candidato de la alianza del Partido de la Liberación Dominicana, de la Fuerza del Pueblo y del PRD, y de otros partidos que asumirán la candidatura también para las elecciones próximas. Senador, hubo un derrumbe y quedó incomunicada, no sé si sigue incomunicada a esta hora del día, No, ya Barahona con Pedernales. Ya eso se ha ido atendiendo. De manera provisional se abrió una trocha, digamos, para reanudar el tráfico vehicular, lo cual saludamos y es positivo, porque el derrumbe que se produjo en la mañana de antes de ayer, la verdad que fue considerable. Es decir, una gran cantidad de material y de capa vegetal que se deslizó desde la loma norte. ¿Exigiría ese tipo de acontecimiento que se construya una vía alterna? Hay que buscar una solución definitiva, ya sea reparar, construir un talud, ¿no? Que retenga. Como se hizo por el número, lo hizo Obras Públicas, Gonzalo Castillo, el número. Correcto, y también en los cuatro vientos se hizo. También. Pero hay que ver la viabilidad de eso, porque es una loma muy empinada, que está muy cerca de la carretera, y los técnicos entienden que esa solución quizás no es muy viable. Ahí no va. Entonces por eso no se hizo. La otra posibilidad es construir la carretera más hacia el mar. Entonces habría que elevarla en pilotillos para que realmente esté fuera del alcance y entonces construir el talud con una inclinación menor.
es decir, que permita realmente darle una solución al tema del derrumbe. El asunto es que ambas soluciones, o la combinación, lo que se me ha dicho de manera preliminar, yo he conversado con los ingenieros, es que es bastante costosa. De todas maneras, el ministro de Obras Públicas estuvo antes de ayer por allá, supervisó la situación que ocurrió durante la madrugada y anunció que iba a haber una solución definitiva. Esperemos que así sea. Esto no es nuevo, de hecho esa zona, ese punto ahí se llama el derrumbado. Sí. Y ya ustedes sabrán por qué. A mí me sorprendió cuando hablaban del derrumbado, yo creía que era un proyecto, un sitio que hay entre Matanza y Arroyo Hondo, en Baní. Derrumbado, que lo utilizan muchos pescadores, pero ahora... es una playa, ¿no? Es que hay, no, eso está entre Matanza, el Derrumbado, y Caldera. Sí. Entonces, el asunto es que... Pero es una playa, ¿verdad? Sí, la playa ahí, ¿no? Que antes se iba en Yola nada más, que no era por mar. A los pescadores les gusta mucho porque ahí es muy profundo el mar, y el chillo, y ese pescado de calidad, bueno, ahí lo pescan. Pero nada, nosotros ayer hablamos del tema en el hemiciclo y por suerte ya por lo menos se abrió la vía alternativa, porque la gente estaba saliendo en Yola, era de las comunidades de ahí, para dar la vuelta y poder salir a la zona de la Ciénega, porque esto se produjo entre la Ciénega y San Rafael. O la otra alternativa que tenían era subir a Polo por Enriquillo y desde ahí bajar al cruce de Cabral y entonces retomar la carretera, ya sea hacia Barahona, hacia Santo Domingo, desde ese punto, y evidentemente eso es un tema de... Eso era un día de carretera. Imagínate, y carretera que no están en buenas condiciones, la de esas lomas. Ha dicho... bueno. Que el senador el ministro de Turismo ha dicho que los primeros 9 meses llegaron 7.6 millones de turistas a República Dominicana. ¿Ha ido a Barahona un porcentaje de esos 7.6 millones? Sí, Barahona, más que del turismo extranjero que visita Barahona, no hay duda, pero recibe sobre todo turismo local. Barahona hoy en día es el enclave donde se aloja el turismo local que quiere visitar la zona de la región suroeste, sobre todo que Pedernales es muy lejos, desde Santo Domingo, y ni hablar de Santiago y otros puntos del país, y es más fácil tú llegar un viernes a Barahona, dormir allí, el sábado llegar a Pedernales, conocer Bahía de las Águilas, por ejemplo, retornar a Barahona, dormir ahí hasta el domingo, y el domingo ya retornas al punto de origen. Senador, mucha suerte con su candidatura a la reelección en Barahona. También le deseo suerte con la candidatura de Abel Martínez, porque es muy bueno ser senador con un presidente. Claro, eso es fundamental, claro que sí. Y de no ser él, pues que sea uno de los que están en la alianza Rescate RD, que no le gusta mucho a Miguel Peña, pero a mí me gusta. Yo no soy parte de la alianza. Y recuerden, dándole las gracias al honorable senador, que es mejor arriba con presión y no abajo con depresión.